Bueno, acá estamos nuevamente. En la mesa ustedes verán que tenemos a Elsa Chagra y vamos directamente a la pregunta. ¿Por qué se te ocurrió traernos esta propuesta de Historia Viva? Bueno, porque sabía que en el programa había una parte de derechos humanos, que Alicia se ocupaba de lo teórico, Cristina de lo histórico, y yo digo, bueno, todavía podemos aportar gente que ha vivido en forma directa la represión de la dictadura. Y por eso pensé, Historia Viva, la gente que ha vivido eso, que cuente su experiencia, me parecía ilustrativo, sobre todo para la gente joven, que no conoce muchas cosas. La historia, ¿no? La historia sí, y la sí, memoria. Sí. Memoria, verdad y justicia. Exactamente, ¿viste? Porque no es lo mismo que yo venga y cuente que sí, que tuve una amiga, bla, 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 y que cuente, yo estuve. Eso a la gente joven le interesa más. Por lo menos lo que vengo viviendo yo cuando he dado testimonio en distintos lugares. Sí, porque vos también al respecto tenés para contar. En distintos lugares de cursos de derechos humanos. Y sí me he dado cuenta de eso, que la gente joven le pone mucha atención cuando se trata de alguien que vivió las cosas. Vamos a la entrevistada. Delia, querida, te queremos mucho históricamente. Hola. Contanos un poco tu trayectoria. ¿Cómo comenzaste como maestra? ¿Dónde trabajaste? Y bueno, y todo lo demás. Bueno, es que cuando uno... Hola, ¿no? Saludé, ¿cómo les va? Como maestra empecé en los años antes de los 70. Siempre quise ser maestra, se ve que algún bichito tenía, porque viste a veces uno dice quería hacer tal cosa, quería hacer tal otra. En realidad creo que siempre quise ser maestra y empecé en La Matanza, los primeros años, después Matanza y Ciudad de Buenos Aires, y después terminé en Ciudad de Buenos Aires solo, o sea que desde el año 69, que fue el primer año que... 69 empecé en la provincia de Buenos Aires. ¿Y tu militancia cómo arrancó? ¿Militancia política, sindical? Y distintos momentos. Primero la sindical, a partir del año 70, que estaba en una escuela en La Ferrer, en La Matanza, con compañeros que estaban relacionados con el sindicato, en ese momento la UDEM. UDEM, claro, estaba antes de Soteva. La tan querida y maestra mía Mari Sánchez. Y mi militancia empezó sindicalmente en el sindicato que ahora es SUTEBA, pero en aquel momento era la Unión de Educadores de La Matanza. Claro, que luego con los restos de muchos otros sindicatos conformaron... Con los sindicatos de los otros distritos se fue conformando el conjunto de los sindicatos en el SUTEBA. Que hoy arman el SUTEBA. ¿Y en qué momento comenzaste a ver que podías llegar a correr peligro? Si es que en algún momento pensaste que podías tener alguna consecuencia de tu militancia. Mira, yo tuve militancia sindical y tuve militancia política partidaria territorial. De todas formas, cuando me secuestran, lo hacen por una relación con compañeros de la militancia sindical. La verdad que eran años difíciles. Después ¿En qué año fue eso? 77. Ah, ya estabas en Capital en ese momento. Porque vos dijiste en el 69 comenzaste a trabajar. Yo comencé a trabajar allá. Yo después del 80 empecé a trabajar en provincia y hacía suplencias en Capital, claro, antes. Suplencias cortitas porque no había muchas posibilidades. Después ya con más tiempo para Capital a partir del 82-83. Si no, era la provincia de Buenos Aires, La Matanza, que fueron los años primeros de... Y ya bueno, con el 76, con el golpe de Estado, ya todos estábamos en peligro. Todos y los que militábamos más. Más todavía. Yo igual en un momento había dejado ya la militancia, pero estaba relacionada. Igual mi marido también militaba, él era telefónico, era sindicalista. Telefónico. Sí, militaba en FOETRA. Y bueno, el peligro a partir de que se pierde el gobierno constitucional y tienes una dictadura, ya estás en peligro. Todo el mundo estaba en peligro. ¿Cómo fue? ¿Fueron a tu casa? ¿Fueron a la escuela? Mira, yo tuve 2 desapariciones, 2 secuestros y 2 desapariciones. Y 2 apariciones. Uno se preguntará por qué, nadie sabe por qué. Ni por qué te llevan, ni por qué te sueltan. Porque en un momento se acuerdan que los que supuestamente habían salido
eran como cuestionados de por qué, ¿no? Sí, pero la sí. verdad que es cierto, Sí, ¿no? sí, Después sí. yo la miro a Elsa porque Al principio fue así. en un momento era Sí. complicado porque decía como no están, desaparecieron y algunos aparecíamos. Eso no lo sabe nadie. A mí la primera vez me llevan un domingo, 9 de enero, me acuerdo que se corría la carrera del autódromo, pero veníamos de pasar el día en una quinta con pileta en Ramos Mejía, con mi marido, con mi hijo, yo estaba El embarazada. Felipe, ¿no? Con Felipe, que tenía 1 año y medio, yo estaba embarazada en ese momento. Pasamos el día de la pileta, salimos, vamos a tomar el colectivo sobre la calle Rivadavia, entre Ramos y allá cerca de Ramos, no me sale el nombre del boliche ahora, que tenía pileta, así que veníamos en la pileta y ahí aparece un auto y una camioneta y nos levantan de la calle. Estábamos mi marido, yo y otra pareja. En ese momento, Felipe, que era chiquitito, viste que caminan los nenes, estaba a una vereda, mi marido lo fue a buscar, así que justo en el momento que cayeron, Felipe estaba con el papá y el papá en ese momento se salvó él y se salvó el nene. Eso es Que no sé si mi hijo no sería uno de los hijos Sí. que estaríamos buscando en estos momentos. Después mi marido desaparece, pero en otro momento. en otras circunstancias. Así que ahí nos llevan a estos 3 compañeros, a Lucho, Luis Mercadal, que está desaparecido, a Julia Sarmiento, que era la novia. A ella la sueltan conmigo, nos llevan. Después supe que estuve en la comisaría, en la subcomisaría de Villa Insuperable en La Matanza. Ahí nos tuvieron 3, 4, 5 días, viste, perdés la noción de la cantidad de días. Sí. Y bueno, un día nos Para no entrar en detalles dolorosos, digamos, si tuvieras que hacer una conclusión, así como te salga, de ese momento, ¿en qué pensaste? ¿Qué fue lo que te ayudó a sobrellevar esa situación? ¿Tenés idea de cómo fue? ¿Lo tenés presente? Lo que más tengo presente primero que sabía que Marcelo y Felipe se habían ido, pero tampoco sabía si los habían agarrado o no. Eso. Sabía que no habían. La incertidumbre. En el momento no habían, no habían querido con nosotros, pero yo no sabía si mi marido y mi hijo estaban donde estaban. Entonces esa es la primera cosa, que la incertidumbre de no saber eso. Yo aparte estaba embarazada en esa primera detención, así que el estrés fue muy fuerte, las torturas, que no llegué a la tortura con picana, ¿no? Hay otros tipos de tortura. Sí. ¿No? Digo, y lo que yo más, en realidad lo que más pensaba era ver, porque te venían como estaba en una comisaría, era un calabozo donde yo estaba. Y, viste, te golpean la puerta a cualquier hora, te tiran las cosas, va. Sin contar eso, pero creo que, y del otro lado, yo me acuerdo, en el otro calabozo me hablaba alguien, como si fuera un compañero, y la verdad es que yo no sabía si era un compañero. Claro. Lamentablemente, entonces yo estaba como puesta en mi cabeza en qué digo, qué no digo, como armándome un speech, no sé si es la palabra, si es lo sí. Es como decir, a ver, ¿quién es? Yo qué sé, ¿viste? Entonces contestaba sí, no, yo era docente, nada, porque no sabía, sí sabía cuando venían y te abrían la puerta del calabozo quiénes eran, pero el que te hablaba del otro lado de la pared, eso no lo sabía. Podía ser un compañero, porque ha ocurrido que muchos se han conectado. A mí me daba la impresión de que no, entonces no tuve nada. Lo que más sentía era resguardar mi embarazo, que no lo pude hacer, después te comento, saber dónde estaba mi marido y mi hijo, y tratar de subsistir y no hablar nada. No tenía mucho más que decir, pero yo militaba, entonces había compañeros que militaban, te podían pedir nombre de compañeros, direcciones, qué sé yo. Todo lo que ocurría cuando estás, ya no dependes de tu voluntad, depende del otro o de los otros. Dijiste que estuviste 4 o 5 días y de golpe alguien vino y dijo afuera. Sí. Sin mayores explicaciones. No, ninguna explicación. La explicación no te la dan nunca. Hay mucho. En la segunda vez sí me llevaron que me llevaron al mismo lugar la segunda vez. ¿Qué tiempo pasó entre la primera y la segunda? Y la primera fue en enero y la segunda fue en agosto del 77. Y la segunda me llevan de donde estaba viviendo, en la casa de mis viejos. De tu casa. En mi casa.
ya había nacido mi hija, pero mi hija nació después sin comprobarlo, como estaba en el 6º mes de embarazo. Después hicimos algunos estudios con un médico genetista y nació con parálisis cerebral, nació con problemas. Que posiblemente O casi seguramente fue parte del el de que estrés. se frenó el proceso de crecimiento y el estrés por la Pero ella tortura mantuvo, psicológica o de golpes, pero no de picana, digamos, en ese momento. Sí, no, pero había, como decís vos, muchísimas formas de... Claro. O sea, ella nació estando vos en libertad, Sí, porque pero yo con las estuve secuelas del primer del secuestro. primer secuestro. En el segundo secuestro yo estaba en la casa de mi viejo. Mi marido había desaparecido en febrero de ese año de una reunión sindical, y cuando vine en agosto yo estaba con mis 2 hijos. Con Felipe. Y sí, con Felipe. Sí, porque Felipe Sí. en esa huida con el padre se salvaron los dos en salvaron ese los momento. dos. Sí. Y con la nena. Y con la nena, que ya había nacido con esa problemática. Sé que te brindaste como una madre, yo eso lo tengo muy presente. Sí, vos sabés que cuesta mucho, porque fueron años muy duros, ¿viste? Estar sola con los 2 y con una chiquita con discapacidad, con lo cual no es lo mismo que tener 2 chiquitos Sí, claro en que no. situaciones normales. Seguías trabajando, obviamente, como maestra. Yo ahí pedí licencia. Me dieron licencia por el cuidado de la nena en la provincia de Buenos Aires. Venía la asistente social, qué sé yo. Y me dieron 2 años. Después me tuve que reincorporar, o sea que en plena dictadura me tuve que reincorporar. Y te cuento que cuando me reincorporo pido traslado, porque yo tenía mi cargo titular en la Ferrer. Pido una escuela más cercana por la problemática. Entonces me traen una cerca de la General Paz, cerca de Liniers, yo vivo en Liniers, Claro. en Villa Insuperable, la escuela 26 de La Matanza, a una cuadra de la comisaría donde yo estuve detenida desaparecida. Increíble. El presidente de la cooperadora de la escuela era el presidente de la cooperadora de la comisaría. Y yo ya sabía que había estado ahí. ¿Por qué? Porque en mi segunda detención estaba en un calabozo, pero era un calabozo distinto, dentro igual de la zona de calabozo, y en un momento escucho un grito, viste que se llaman entre los policías, Sí. qué sé yo, uno le dice al otro, che, pasale a no sé quién el teléfono, y pasó un teléfono, que yo me lo registro. Es impresionante. Después se cómo- dieron cuenta y vinieron a preguntarme si yo había escuchado algo. Por supuesto que yo no escuché nada. Cuando me vuelven a soltar, lo primero que hago cuando llego a la casa de mi viejo es llamar por teléfono. Aparte de anotarlo para no olvidármelo. Y ahí cuando atienden me dicen subcomisaría de Villa Insuperable. O sea Y que ahí yo quedaste. supe a partir de ahí ¿A dónde estuviste? dónde había estado. Claro. Cuando pediste el traslado, ¿te lo dieron? Sí, sí. Y eso, Sí. claro, te permitió estar más cerca. Y me permitió empezar a trabajar, como te imaginas, con el nene chiquitito y la nena que no... que su problemita era que nunca creció, nunca caminó. Bueno, así que fue muy duro. Esa situación se mantuvo y la nena, ¿hasta cuándo pudo sobrevivir? La nena vivió conmigo 5 años. 5 años. Después yo llegué a un momento de colapso familiar, así que terapia de por medio. Fue un hogar, que fue una bendición, un hogar, el hogar San Camilo, en San Antonio de Areco. De Areco. San Antonio En San de Areco. Antonio de Areco, un hogar que es una maravilla, que yo iba cuando quería, que la atendieron. Viste cuando decís una salvación para ella y para mí ella y y para para la vos vida. también. Totalmente. Y ahí estuvo 5 años, así que mi hija murió a los 10 años. Sí. Sí. Claro, estuvo con vos 5 años. 5 años vivió conmigo y 5 5 años más con el en hogar. el hogar. vivía ahí. Yo iba, en principio iba toda la semana, pero después yo cada 15 días estaba en el hogar. Ahora, durante ese periodo, vos igual seguías participando en alguna medida. En ese periodo no. No, Primero era imposible. Primero era imposible, yo estaba sola, mi marido desaparecido, Sí. los 2 chicos, y Imposible. estamos en plena dictadura, los sindicatos Sí. estaban cerrados. Totalmente. Los sindicatos Exacto. estaban intervenidos. Sí, sí, sí. La militancia política, salvo la que estuviera más clandestina, tampoco era Sí, militancia sí, sí, abierta, sí, así sí, que sí, sí. durante todos esos años... Presumo no. que cuando vuelve la democracia, ahí de a poco vas tomando contacto nuevamente con el sindicato. Y sí, ahí no sé cómo tomé contacto directo con La Matanza de vuelta. Ahí volví a mis primeros pasos de vuelta en la UDEN de La Matanza, donde estaba Mari y todos los compañeros. Sí. ¿Y cuándo entras en Capital? Ah, no, Atilio, perdón, yo estaba mirándola a ella y me olvidaba de Atilio. Disculpe, profesor. No, por favor. Dale.
¿Cómo hiciste para retomar la militancia? ¿Qué te llevó a eso? Después de todo lo que escuchamos, sí, ¿no? Y después de todo lo que escuchamos, y era un momento muy duro también, porque aún en el 82, que fue un poco cuando yo retomé, o el 83, recién a fin del 83 volvimos a la democracia, con lo cual todo lo anterior todavía era dictadura. Y en realidad creo que hay algo en uno, ¿no? Que yo milité, me comprometí siempre, entonces como militar era parte de un compromiso. Te fueron a buscar, fuiste vos, las dos cosas. Pues sabes que no me acuerdo, pero creo que, no sé si fue en una marcha, me tengo que recordar, porque no sé si me llamaron, o cuando los sindicatos, creo que me debe haber conectado Mari, no me acuerdo. Que todavía el sindicato era clandestino, nos reuníamos, pero todavía no estaban abiertos. No estaba normalizado. No estaba normalizado ni nada. Y ahí ya después, cuando empieza la normalización o el proceso de normalización y el proceso de elecciones en los sindicatos, y me llaman para que esté en el... Y yo le dije, no, yo en la comisión directiva no quiero estar porque no me daba. Pero me dijo, bueno, entonces querés estar en la Junta Electoral. La verdad que hubiera preferido toda la comisión directiva, porque fui la presidenta de la Junta Electoral en un momento donde aparte de lo que era, lo que era todo en ese momento, lo que era el alfonsinismo, lo que era el radicalismo en la ciudad de provincia de Buenos Aires, y estar como presidenta de una Junta Electoral, la verdad que hubiera preferido estar en otro lugar, porque me llevó un tiempo, pero bueno, se ganaron las elecciones, entonces a partir de ahí empecé de a poquito a... Ahora, hasta ahora hablamos de La Matanza, pero yo nombré y dije al principio, y es de nosotros, nuestro conocimiento, que vos fuiste secretaria general de la UTE, aunque comenzaste como secretaria general de la UMP. Claro. Y después, cuando cambiamos el nombre de la UTE. ¿Y cómo te insertaste en Capital con la suficiente fuerza como para obtener el apoyo de los compañeros que te ungieron como secretaria general? Y eso lo tendrán que decir otros. Lo miro a Tilio. Mira, empecé después ya cuando, te imagino, yo tenía un solo cargo en la provincia, con eso no subsistía. No se podían tomar dobles cargos en ese momento. Así que medio trucho, no sé cómo, pero logré un cargo en la capital, no se podía. Y entonces a partir de ahí empecé a trabajar en La Matanza y en la ciudad de Buenos Aires. A la mañana en la provincia y a la tarde en la capital. Había mucha gente que lograba eso. Claro. Y ahí estaba y yo ya venía de la militancia sindical anterior y en La Matanza, y acá estaba en ese momento la CETERA, la UMP. Sí. Así que bueno, en mi contacto por ahí estaba uno de los compañeros más reconocidos en ese momento en mi distrito, era Juan Carlos Valdés. Juan Carlos. En aquel momento. Que no teníamos líneas, en aquel momento no teníamos líneas iguales sindicales, pero era un compañerazo y un tipo muy reconocido desde siempre. Sí. Pero bueno, y ahí empecé y como yo me movía, y los compañeros, viste, cuando uno se mueve, te dicen, vos querés no es que vos querés o te propones, o a veces te propones, pero si no, en general dice, bueno, hay que estar. Yo estaba dispuesta y los compañeros deciden que uno es feo. ¿En qué año asumís como secretaria general? No, te pregunto porque en el 85 se hace la reorganización de CETERA en Huerta Grande. 86. Y vos ya estabas en ese momento. Y en el 86 fuimos a Huerta Grande como UMP. Sí, eso me tocó también estar ahí. Y tuvimos elecciones, nuestras primeras elecciones que nos presentamos en ese momento, había distintas listas como lista celeste en la UMP, en el 86 fue la primera vez. Ahí yo creo que no iba como candidata a secretaria general. Ahí no ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones en el 88. En el 88. En el 88 ganamos las elecciones. Claro, a partir de ese momento te ubico ahí me faltaba juntar esas dos fechas, ¿no es cierto? Y sí, ahí lo miro porque, bueno... ¿Por qué lo mirás a Tilio? Y lo miro a Tilio porque Tilio era de mi distrito, estábamos en el distrito 20. ¿Y era director él? No, él era maestro. Maestro. Él también, maestro de grado. Él también militaba en la UMP, así que allá nos conocimos desde aquel entonces, con Claudia Mario. Sí, Claudia estuvo acá. Con Daniel López, con Ana Moyano. Sí, mucha los gente. Nombres que me salen ahora más. Sí. Mira, obviamente tendríamos charlas este programa y unos cuantos más.
Pero no Y quiero porque hay decir... muchas cosas que uno quisiera decir, ¿no? Claro. Más allá de lo de uno, porque hablábamos con ella por fuera, antes de entrar acá a la sala del programa. Los que nos quedamos, por distintos motivos, pero nos quedamos, el exilio interno también fue muy duro. El exilio... El exilio interno. Interno. Los que estábamos acá, estábamos en peligro. El que estaba afuera también, pero era un exilio distinto. Que no estoy comparando ni No está claro. No está estoy claro. valorando. Distinto pero duro igual. Muy duro. Acá fue muy duro. Yo salía yo me iba tuve que aprender a manejar, por suerte con la plata que me dio mi suegra, un amigo me compró un fitito, porque me tenía que trabajar con los dos Doy chicos. fe que aprendió muy bien. No cualquiera viaja de acompañante acá con la señora, pero bueno, eso es otro tema. Muy bien. Después le iba a comentar por qué. Pero entonces era muy difícil porque estabas acá y yo salía de noche y no sabía si te seguían, si no te seguían, si dónde estabas, ibas a trabajar y uno vivía como si no pasara nada, pero sabía que... Y yo te digo más, el silencio, el no hablar, el no poder contar, a mí se me hizo carne mucho. Sí. Primero porque yo había estado desaparecida y apareció 2 veces. Mi marido estaba desaparecido, mi hija con problemas, mi nene chiquito viviendo pobre como pudo. Y a mí yo tenía mucha angustia, no podía hablar. No solamente por el miedo de lo que estaba ocurriendo. Muchos años en la democracia, muchos compañeros que estaban al lado mío no sabían que yo había estado desaparecida. Porque a mí me costaba hablar, pero además porque la angustia era tan grande que la palabra era llanto, entonces como había llanto no había palabra. No, Entonces yo soy testigo tiempo de lo que ella dice. Yo tardé muchos años en escuchar quién era Delia y su historia. Y eso que, bueno, a partir también del 80 y pico. Y cuando yo propuse tu nombre, a él le sorprendió. Me dice, Delia, ¿va a venir a dar su testimonio? Sí, me dijo que sí, porque sé que a ella le costaba mucho, o sea que vos ya tenías. No, bien. Bueno, yo di testimonio en el juicio. Bueno, está bien. Yo estuve en la comisaría de Villa Insuperable, que es el centro clandestino de detención y tortura conocido como Sheraton. Y yo fui le ponían Pero ¿sabes por qué le habían puesto Sheraton? O no sé quién se lo puso. Porque ahí estuvo Westergel, uno de los que estuvo que sigue desaparecido. Pasó por ahí. Pero porque después en los testimonios, porque uno no sabía, eran muy, me sale la palabra ahora, muy, digo malo, me va a salir otra, muy tenebrosos. A muchos de los detenidos ahí los llevaban a ver a la familia y los volvían al centro. Hubo muchos testimonios de que estuvo con su hermana que estaba desaparecida, se la llevaban a la casa. Sí. Hay casos y pensando que eso iba a ser los caminos. Terrible. Esa gente está desaparecida. Ninguno de los que sacaron y hacían ver a los familiares o le mandaban cartas y tenían contacto con la familia sabía que estaban detenidos, dónde estaban y no podían hablar. Ninguno de esos que tuvieron contacto con la familia, algunos durante meses, desaparecieron todos. Sí, es macabro. No, es macabro, eso es una palabra correcta. Esa es la palabra, macabro. Porque hay que tener, no sé, que hay que tener en el cerebro qué tipo de persona uno puede Pero llegar bueno, yo te digo, hay unas cosas, después que se abrieron los juicios nuevamente, que pudimos salir de la obediencia de vida, del punto final y todo lo demás, y haber podido testimoniar también es un alivio, pero además en el caso de las causas Sheraton hubo 4 juicios. En el primero y segundo, que es donde yo declaré, ahí fueron condenados a 25 años, a 20 años, 4 de los militares, porque ese centro dependía de la unidad de Ciudadela, que dependía del primer cuerpo del ejército. 4 fueron condenados a 20 años y los 2 comisarios también, que estaban a cargo de la comisaría. O sea que todos los que estaban enjuiciados fueron condenados y en los 2 juicios posteriores fue condenado otro de la plana mayor del ejército y 2 más a cadena perpetua. Entonces también es importante el poder testimoniar porque eso permitió también que muchos hoy estén cumpliendo su condena. Sí, yo te confieso que cuando vos trajiste la idea, aparte de Delia, a la que siempre le reconocí una enorme fortaleza interior para afrontar esta etapa,
a partir de haber superado la otra, de compartir y hablar. De todas maneras, me preguntaba de qué manera esto se podía poner en conocimiento de los jóvenes, de quienes hoy nos acompañan, sin caer en lo que yo en la editorial pongo recién, de que digo, no se trata de una reconstrucción morbosa de que como que necesita ir a lo más terrible de esta situación, pero sí tener conciencia de una historia real, concreta, contada por quienes la vivieron, para que estos atorrantes que tenemos, que intentan infundir la falsedad, entre comillas, de esa historia, sepan que no, porque acá hay testigos que todavía pueden dar cara, poner la cara y contar como lo está haciendo Delia, porque hay que compartir de que, a ver, a mí me cuesta, pero los pibes que hoy nacen, o mis nietos, la que tiene 20 años, 21, que mañana cumple años, digo, claro, ella nació después. Claro. O sea, lo que vivió, lo que ella puede saber, lo sabe porque se lo cuentan, se lo dicen, pero escucharlo, porque ella va a escuchar este programa, escuchar de quienes vivieron esta situación, te saca el fantasma de que, bueno, eso ya fue, ya pasó, acá hay mucha historia, andás a ver. Es importante lo que decís, pero también tener en cuenta no solamente lo que vivimos, lo que pasó en los grupos familiares o grupos de amigos. El grupo de amigos míos tenemos, aparte de mi marido, 5 compañeros más desaparecidos del barrio. Telefónico, me imagino. No. Mi marido de telefónico del barrio. Mi marido desapareció por una reunión telefónica, pero éramos de la JP Liniers en aquel momento. Además de cada uno tener sus militancias aparte. Pero digo, también las consecuencias que tuvo eso, no solamente con los sobrevivientes, sino con el grupo familiar. Yo te digo, en el caso, bueno, yo no pude tener una hija con salud por las torturas y la desaparición. Mi hijo casi no conoció al padre, porque cuando se lo llevaba al padre tenía 1 año y medio. Y tampoco pudo vivir unos primeros años con una madre en estas condiciones, con el terror de la dictadura y con todo esto que ya sabe. Entonces tampoco era una relación. Y el miedo y el no poder ponerlo en palabras también hizo que hubiera mucho vacío en las relaciones familiares. También mi suegra, mamá de un desaparecido, que fue madre de Plaza de Mayo, y tampoco podíamos hablar porque había tanto dolor que no se podía poner en palabras. Todos estábamos, sabíamos, compartíamos, íbamos y veníamos, pero era muy difícil, por lo menos entre nosotros, y creo que la mayoría, poner en palabras lo que se había vivido, sufrido, o lo que se estaba viviendo, o las consecuencias en los hijos o en el resto de la familia. Y las consecuencias están todavía cuesta imaginárselo, ¿no? Cuesta vivenciar esta situación, ¿no? Pero no hace falta demasiado para suponer que esto fue terrible y duró mucho tiempo. Y quizás todavía hoy quienes están recordando esto hasta pueden sentir algo semejante a lo que en algún momento sintieron, ¿no? Pero bueno, gracias de alguna manera por poder compartirlo ahora, ¿no? Después de todo un proceso personal. Yo a Delia la miraba como secretaria general y a veces la veía y le digo, ¿de dónde saca fuerza esta mujer para poder enfrentar, en fin, las situaciones de estos años, con templanza, con capacidad de discernir qué es lo que conviene, lo que no, y no dejarse arrastrar por lo que yo supongo que debe sentir uno, la bronca, el deseo de venganza, de resentimiento. ¿No? Por eso es muy valioso tu propuesta y la verdad que es una buena idea. Yo por la experiencia que tengo a lo largo de estos años he hablado mucho. He ido a colegios secundarios, primarios de último grado, y los pibes hacen una devolución que te quedas así, porque te preguntan. A veces son preguntas duras, porque no miden ellos. Igual, los chiquitos te preguntaban, ¿y cómo te hacían cuando te torturaron? ¿Viste? Sí. Y lo que para uno es morbo, es para ellos conocimiento. ¿Viste? Sí. Es así. ¿Te acordabas de una cosita más? Por favor. No, porque hubo un compañero, un cineasta que hizo hace unos años una película con testimonios de esposas de desaparecidos. Con esposas de desaparecidos, al cual me convocó a mí y a otras compañeras más. En mi caso era esposa de desaparecida, además de haber sido desaparecida y todo lo que ya sabemos. Claro. Pero había una cosa en común después cuando
pasó la película y escuchábamos los relatos de cada una, de cómo cada uno... Pero hubo algo en común que se escuchó, en mi caso y en otra, que qué le decíamos a nuestros hijos, porque el padre no estaba. Y que no sabíamos qué decirle. Totalmente. Porque además, como nosotros habíamos aparecido, Claro, porque no el aparecía padre nada. podía aparecer. Si algunos aparecían, los otros que estaban desaparecidos en algún momento podrían aparecer, ¿por qué no? Entonces, y yo se me ocurrió decirle a mi hijo, pero después fuimos varias lo que dijimos, y a los hijos le quedó eso como algo que el padre se había ido a trabajar lejos y que iba a volver. Pero no sé si esa historia se cerró, porque nunca volvió, y no sé si en esto de no poder hablar le quedó claro, después grande, pero de Sí. chico me parece que nunca le quedó claro, y Y esa no, espera no. es tremenda. Esa espera sin salida. No sé si querés preguntar yo, porque... Para poner un poco de luz, ¿cuáles son tus mejores recuerdos o lo que considerás tus logros en la conducción del sindicato? Oh, curioso. A ver, eso lo van a tener que decir los Para compañeros. contrapesar. No, está muy bien que retomemos A ver, yo creo que hay un montón de cosas que... La construcción del sindicato es una construcción colectiva. Mucho más colectiva que la que se suele hacer en la política partidaria. Es distinta. Y creo que hay varias cosas que no son logros míos. Yo siento que son logros del conjunto, que sí me tocó un rol que no lo busqué, no es que yo quise ser secretaria general. Es más, yo estaba en la escuela, salí de la escuela, del grado, para ser secretaria general. Te imaginas que el aprendizaje fue más en la práctica que lo que uno tenía de capacidad o de formación para ejercer ese rol. Así que todos los compañeros salimos de la escuela en aquel momento para hacernos cargo de la conducción del sindicato. Así que fue un hecho colectivo. Pero yo creo que fueron muchas cosas que son buenas. El sindicato creció, el sindicato tomó identidad en la ciudad de Buenos Aires. Con la transferencia pudimos transformar el nombre de UMP, porque era Unión de Maestros Primarios, y al transferir todos los servicios educativos secundarios a la ciudad de Buenos Aires, que nos hacía difícil ir a afiliar a un sindicato que decía Unión de Maestros Primarios. Así que bueno, ahí tuvimos la posibilidad de con el Congreso del sindicato cambiar el nombre para que sea la Unión de Trabajadores de la Educación, que pudiera contener a todos los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires dentro del sindicato. Después la camaradería, la forma de trabajo con los compañeros y el estar muy cerca de los reclamos docentes. Yo creo que fue una de las cosas donde... Y saber con quién, cómo te tenés que parar, y en aquel momento también nos tocó la época del menemismo, ¿no? Estar en frente del sindicato. Que fue, después de la dictadura, la primera experiencia neoliberal traumática de los despidos, de las normas, los cambios en las normas laborales. Así que fue una pelea fuerte, linda y dura, Sí, porque era como hoy, hay muchos que a lo mejor piensan que lo que sigue pasando a lo mejor en algún momento vamos a estar mejor. Bueno, uno sabe que con el neoliberalismo nunca vas a estar mejor, así que fue una etapa, pero nos consolidó mucho. Y también fue haber sido parte de CETERA, una CETERA en crecimiento, y en aquel momento haber sido parte de una CETERA que entró a la CGT. Los trabajadores de la educación entramos a la CGT cuando estaba Ubaldini. Bueno, después la CGT tuvo su proceso y después fuimos parte de lo que es hoy la CTA, pero también son procesos que fueron de debate, que no eran sencillos con la docencia, porque con el amor que le tengo a los docentes, la formación docente y la mentalidad, no el docente por culpa de él, sino por la historia misma, éramos intocables. Éramos intocables, no éramos trabajadores. Costó, ¿no? Sí. Entender que éramos trabajadores, que éramos asalariados, que teníamos una patronal y que era el Estado. Entonces fueron todos procesos que me tocó vivirlo como secretaria general, pero repito, logros los compañeros sabrán, creo que es que el sindicato tuvo identidad, se puso de pie, y la lista celeste, que fue la que fue parte de esa etapa, siguió estando. Yo después, por supuesto, cuando ya terminé mi mandato y ya estuve en política partidaria, sigo con el sindicato, pero no activamente, pero la construcción del sindicato sigue, los compañeros siguen al frente, la lista celeste sigue siendo puntal con otras listas, con otros compañeros que se han engrandecido y que se han juntado para que el sindicato siga y que mantenga una línea
de referencia ante los docentes y una línea donde hay que estar teniendo la legitimidad y la posibilidad de no estar pegado a ningún partido político, pero sí saber que cuando hay gobiernos populares el sindicato tiene un rol político, educativo que ejercer. Esto es clave. Totalmente. Clave. Bueno, muy bien, acá tenemos, yo miraba el reloj porque lamentablemente, pero bueno, igual esperamos tener otros 16 programas, entre los cuales quizás apuntando a algún otro tema podamos contar, sí, porque sí, además vos tenés otras personas también. Sí. Y con Pablo me estaba diciendo que él también me va a ayudar a poner nombres, porque yo me moví con lo que conocía acá, pero después sé que hay muchísimo. Sí. Bueno, Pablo hoy creo que tiene un espacio también para la parte también, histórica, sí, ¿no? Y fue parte de algunas de las cosas que comentó Delia. Sí. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? No, lo que pasa es que como compartimos distrito, me vienen recuerdos de una militancia muy fuerte, una militancia de base muy fuerte en esas épocas, en las escuelas, en los distritos, marchas, cada distrito tenía su cartel, su pancarta, y rivalizaban a ver quién movilizaba más. Y nos tocó la marcha del 88. La marcha blanca. Histórica marcha blanca. Montones de recuerdos. Me acuerdo el paro y las asambleas multitudinarias en el Club de Liniers, que se llama Club Liniers, no me acuerdo cómo se llama. ¿Está en la calle Palmar? Sí. Se llama Club Liniers. Cuando mató, nos sacó todos sí. los juntos. Me acuerdo del mural. Los Matos, que fue secretario de Educación, está preso. Sí. Porque fue parte del gobierno desde la Rúa, que fue el que estuvo frente a la represión de la cantidad de compañeros que murieron en el 2021. Ese mató, hoy está en cana. Y bueno, no, y el jefe de policía tuvo que volver de España y se supone que también tendrá que ir a la cárcel a la que fue condenado. Pasaron 24 años o 23, pero bueno. ¿Cuántas cosas? Gracias, Delia. Un gusto, como gracias siempre. a ustedes, la verdad que, bueno, primero que ¿Te sentiste cómoda? Sí, porque mi preocupación era esa. No, perfecto. Además estar con ustedes, que aparte son compañerazas y compañerazos